Os damos la bienvenida al podcast El Jardín de Tinta, un espacio sonoro donde compartir la pasión por la literatura, con Augusto López. Muy buenas, criaturas literarias. Bienvenidas a la inauguración de El Jardín de Tinta, un podcast sobre la pasión por los libros y el oficio de escribir. Y nada mejor que inaugurar un podcast que brindando con un chupito literario. Y este primer chupito que os sirvo va a tratar sobre el Quijote. Y me vais a permitir que mientras hable sobre el Quijote, también me dedique a freír unas papas. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque he pensado que dos de las cosas que más me gustan en este mundo son el Quijote y las papas fritas. Y me parecía un homenaje tanto a la obra de Cervantes como al tubérculo que vino de América, pues juntarlos en un podcast. Me parece que se nutren el uno al otro. Así que si escucháis ruido de cocina de fondo, es que efectivamente estoy en la cocina friendo papas mientras hablo un poquito sobre todo esto. Y eso es una cosa que me encanta de los podcasts. Esa cercanía, esa proximidad, ese punto casero que tienen, que esperemos que nunca se pierda. Porque esa intimidad, esa complicidad que se lanza y que llega a cualquier persona en cualquier momento y a la vez es tan íntimo y tan personal, no sé, me parece una mezcla muy interesante. Tanto como mientras está uno friendo papas, hablar del Quijote. ¿Por qué el Quijote es tan relevante en la literatura? Muchas veces cuando hablamos del Quijote, es verdad que es como un gran desconocido. Porque lo primero es que es una obra que la contemplamos como esa estatua o ese museo por donde pasamos todos los días camino al trabajo, pero realmente nunca la vemos. O cuando la vemos, pues tampoco le prestamos mucha atención, porque la tenemos muy vista. Y realmente no sabemos lo que significa. Nos parece si algo grandilocuente, algo importante, es una estatua, es un museo, ahí tiene que haber algo, pero no le prestamos mucha atención. Sabemos que está ahí, pero tampoco nos llama mucho. Yo lo que voy a intentar es que conozcamos un poco, no de qué va el Quijote, no su vocabulario, su estructura, sino qué motivos hay detrás de que sea una obra tan esencial en la literatura, incluso en la cultura universal. ¿Por qué esta obra, que aparentemente va sobre un hombre que se vuelve loco porque lee el libro de caballería y hace unas cuantas chalaúras, etcétera, etcétera? ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo primero es que el Quijote, y es su principal razón, es el primer libro que se puede considerar como la génesis de la novela moderna. O quizás más exactamente de la novela, pero bueno, vamos a llamarlo la novela moderna, ¿no?
En la época en que Cervantes se dispuso a escribir el Quijote, la novela era un género menor. Bueno, incluso podemos decir la narrativa, la prosa. En aquella época lo que tenía el favor del público era la poesía, que estaba indisolublemente unida a la música, y sobre todo el teatro. Del mismo modo que ahora mismo, pues el cine o la serie de televisión son lo que más se consume, más que la lectura, más que el propio teatro, que se ha quedado ya un poquito atrás. Cada formato pues tiene su esplendor y tiene su decadencia, y viene y va. Pero en aquella época el teatro era sobre todo lo que más le interesaba a la gente, lo que más llamaba la atención. Y la novela realmente es que prácticamente no existía. Las novelas eran historias muy repetitivas, muy arquetípicas, donde pues, un personaje que era de una forma de ser empezaba, pues un caballero, un mago, un rey, un monje, lo que fuera, y terminaba de la misma forma. Es decir, el personaje no evolucionaba, no cambiaba, no se transformaba. Todo lo que pasaba por él era para reafirmar lo que ese personaje era. Pero realmente el personaje pasaba a través de su historia, pero la historia no pasaba a través del personaje. Eran historias bastante planas, pero eran historias que servían y algunas están muy bien. En el propio Quijote se recogen algunas obras, por ejemplo, Tirante el Blanco. Hay una serie de obras que el propio Cervantes reconoce como que son buenas obras. Pero bueno, no tenían esa profundidad, no tenían ese atractivo que, por ejemplo, sí tenían la obra de teatro, donde los personajes eran más ricos, más profundos, tenían más matices, más perspectiva. ¿Qué ocurría con la prosa? Que era un género de entretenimiento, era un género que se consideraba que se dedicaban a él creadores con menos oficio o con menos talento, y quien realmente pues quería triunfar se dedicaba sobre todo al teatro. Que no podía dedicarse al teatro, pues se dedicaba a la poesía. Entonces ya partimos de la base que Cervantes pues dedica su principal esfuerzo a la narrativa. ¿Por qué pasó esto? Principalmente pasa porque sí es verdad que Cervantes en un principio sí lo intentó con el teatro, y de hecho tiene muy buenas obras de teatro. Numancia, por ejemplo, está considerada una de las mejores tragedias que hay de la literatura española. Lo curioso es que Cervantes, en vida, nunca representó una obra de teatro. No pudo. ¿Y esto por qué pasó? Bueno, pues por muchas circunstancias, ¿no? Siempre se aduce que Lope de Vega y Cervantes eran enemigos, tuvieron una rivalidad literaria y personal, y en fin, sí, puede que sea verdad, evidentemente hay algo de verdad en todo eso, pero tampoco vamos a achacarlo, no sé, tampoco Lope de Vega era tan poderoso como para que impedir que Cervantes representara, etcétera, etcétera, sino que se dieron una serie de circunstancias, y es verdad que influye mucho el enorme éxito que tenía Lope de Vega en su tiempo. Realmente que se podría decir que Cervantes llegó unos años tarde a la renovación del teatro que hizo Lope de Vega. Y es verdad que la renovación de Cervantes hubiera sido más profunda. Las obras de Lope, del que espero dedicarle algún que otro chupito en otro momento, son obras que están muy bien, son obras que tienen mensaje, tienen contenido, muchísima acción, pero le falta ese punto que tiene Cervantes de ahondar mucho más los personajes. En ese aspecto Cervantes, para él, las obras clásicas de la literatura grecolatina sí las tenía más en consideración. Lope no es que no le gustaran, sino que él buscaba un formato más popular, más de triunfo, más de éxito fulgurante, y no se metía en tantas profundidades. Y Cervantes sí es verdad que en sus obras de teatro, las podéis leer, sí tiene ese punto entre, bueno, que le guste a la gente, pero también que los personajes tengan más entidad. Y eso es verdad que en el repertorio de Lope se echa un poquito a faltar. Y no es que sea Lope para nada un mal dramaturgo, para nada.
es excepcional. Pero si lo comparamos con Cervantes, pues sí es verdad que le pasa eso. Y bueno, es verdad que cuando Cervantes intenta pues esa renovación en el teatro, pues ya Lope lo tiene copado por todos lados y el estilo de Cervantes pues quizás llega demasiado pronto a los escenarios y los corrales de comedia, las compañías los rechazan. Todavía no lo pueden entender, ¿no? La obra de Cervantes se entenderá bastante más tarde. ¿Qué hace entonces Cervantes? Pues entonces lo que hace Cervantes dice, bueno, pues si no puedo triunfar y renovar el teatro, me voy a fijar en la narrativa, ese género que a la gente pues no le gusta mucho, lo denosta, no está bien visto, y voy a ver qué se puede hacer con ella, ¿no? Cervantes ya había experimentado mucho con las novelas ejemplares, y la novela ejemplar es verdad que está en mucho el germen del Quijote. ¿Qué es lo que diferencia a una novela ejemplar, una novela caballería, una novela bizantina, todos esos ejemplos de protonovela que viene aquella época del Quijote? Pues quizá lo diferencia que Cervantes lo que hace es aplicar sus inmensos conocimientos del personaje dramático a la novela. ¿Qué ocurre en el teatro desde la antigüedad? En el teatro los personajes evolucionan, transforman, cambian en la medida en que va pasando la trama. Y Cervantes, pues en el Quijote lo que consigue es eso. Tanto Don Quijote como Sancho, que son los principales personajes de la obra, cambien. Entonces, sí es verdad que porque el Quijote tiene una génesis creativa bastante curiosa, probablemente Cervantes, la primera parte de la primera parte, parezco Groucho Marx, ¿no? La compuso como una novela ejemplar. Él tenía pensado que, bueno, que había un hombre que leyó novela caballería y sale por ahí cerquita de su pueblo y se vuelve, pero él de repente le vio mucho más posibilidad al personaje. Y más que al personaje, a los personajes, porque tan importante es Don Quijote como Sancho. De hecho, la novela se podría llamar perfectamente La aventura de Don Quijote y Sancho Panza, porque los dos tienen mucha importancia. Entonces Cervantes ve como esos personajes pueden tener mucha más vida, pueden tener mucha más fuerza, y de repente insufla a la narrativa de ese poderío que tenía en la obra de teatro. Y eso justamente es lo que hace el principal motivo por el cual el Quijote es tan grande, porque el Quijote coge prestado los ingredientes de creación y transformación de personajes del teatro. Y la narrativa de repente adquiere otra dimensión, mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más profunda, tiene mucho más perspectiva, más dimensiones. Ya no es solo una historia que se cuenta que tú sabes cómo va a acabar, y bueno, y te gusta escucharla porque sabes cómo va a acabar. Es una historia que te abre interrogantes, que más que responderte preguntas y crearte certeza, te deja con dudas, te deja pensando. Por primera vez en la narrativa, los personajes se parecen a las personas. Y aparece la ironía, aparece el sentido del humor. Aparece un concepto mucho más humano, menos estereotipado de lo que es la narrativa. Y a partir de ahí, a partir del Quijote, la novela, pues hasta nuestros días, empieza a ser uno de los géneros mayores de la creación literaria. Y todo eso se lo debemos a Cervantes, y por eso el Quijote es tan importante. ¿Qué ocurre con todo esto? No solo el Quijote influyó en la narrativa española, sino que trascendió fronteras, además de una forma muy rápida, porque esa renovación, que más que renovación en realidad fue una revolución, pues influyó a muchísimas personas, y durante estos siglos cualquier persona que escriba y se haya acercado al Quijote descubre eso y se da cuenta de que, claro, de que ahí está el germen de todas las novelas que a partir de entonces se han producido con todos los posibles estilos que ha habido, pues todas nacen del Quijote. Bueno, pues este ha sido un poquito el chupito.
Espero que os haya gustado, espero poquito a poco ir haciéndolo mejor y con vuestro permiso pues me voy a tomar este plato de papas fritas. Yo soy Augusto López, me tenéis a vuestra disposición en mi página web augustolopez.es. Ahí están los talleres que doy, los libros que he escrito, un poquito todo. Y nos vemos en la siguiente entrega de Jardín de Tinta. Un abrazo.